Roma era ambiciosa. Deseaba ser una gran ciudad y progresar hasta alcanzar la máxima expresión. Y lo logró con tal éxito y eficacia que sirvió de modelo e inspiración para la fundación del resto de ciudades del imperio. El progreso y el bienestar romano actuaron con mayor fuerza que las victorias en el campo de batalla. Esta fue, seguramente, el arma de romanización más poderosa que jamás existió. La decisión de fundar una ciudad y dónde situarla obedecía a una estrategia militar, logística o comercial. Pero el emplazamiento exacto dependía de factores y condicionantes muy variados. He aquí los principios primordiales en la fundación de una ciudad. En primer lugar, se seleccionará un terreno totalmente favorable, un terreno elevado y abierto, despejado de nieblas y con una orientación que no sea ni calurosa ni fría, sino templada. Se evitará además la proximidad a terrenos pantanosos. De esta forma, Marco Vitruvio Polión, arquitecto y tratadista romano, describe en su tratado sobre arquitectura los factores que se debían tener en cuenta para elegir el emplazamiento de una ciudad. En él considera multitud de factores, como por ejemplo que la cuadrícula de la ciudad debía estar orientada según los puntos cardinales, pero que esta orientación debía ser alterada según la dirección de los vientos dominantes. Y así continuaba con muchos detalles, como la orientación respecto al sol, la distribución alternativa de la cuadrícula según fuera una ciudad de interior o de costa, y un largo etcétera. Pero para los romanos había un condicionante crítico y fundamental por encima de todos los demás: el agua. Los romanos sabían que el agua era un elemento fundamental de progreso y bienestar, y que debía llegar abundantemente hasta el corazón de la ciudad. Gayo Plinio Cecilio II, escritor, científico, naturalista y militar romano, más conocido como Plinio el Viejo, no pudo ser más explícito y rotundo cuando dijo: «Son las aguas las que hacen la ciudad». Era inconcebible que una ciudad, por pequeña que fuera, no dispusiera de agua potable y de baños públicos. Pero, ¿dónde encontrar grandes caudales de agua cuya calidad sanitaria estuviera asegurada? Los pozos ofrecían agua de gran calidad, pero de escaso caudal. Los ríos, aunque pudieran ser caudalosos, no ofrecían las garantías sanitarias exigidas por los romanos. Y lo mismo sucedía con los lagos y las presas. El agua de estos lugares podía contaminarse fácilmente. El agua de lluvia podía ser almacenada, pero no para beber, porque el agua retenida acaba siendo fuente de enfermedades. Solo había una solución posible: captar el agua en los ricos y poderosos manantiales de las montañas. Por lo tanto, antes de fundar una ciudad y escoger su emplazamiento definitivo,
era fundamental certificar la existencia de manantiales suficientemente potentes y constantes que, con independencia del clima y las estaciones, asegurasen un suministro ininterrumpido de agua de calidad a los habitantes. Y determinar si la altura y la distancia a la que se encontraban permitía canalizar el agua hasta el emplazamiento deseado para la ciudad, mediante la construcción de uno o varios acueductos. Solo una vez certificado esto, el emplazamiento de la ciudad podía confirmarse. Con el emplazamiento confirmado, se procedía a la delimitación del terreno mediante un ritual que los romanos habían heredado de los etruscos. Un augur confirmaba si el lugar resultaba propicio para los dioses. En cualquier caso, el augur confirmaba un emplazamiento ya escogido por los ingenieros. Luego, se procedía con la inauguratio. En un punto central del espacio elegido se abría una fosa y se introducían en ella ofrendas y tierra del lugar de origen de los fundadores. Después, se marcaba el perímetro de la ciudad con un arado tirado por una yunta de bueyes guiada por un sacerdote. Sobre este perímetro se situaría la muralla defensiva de la ciudad. Después, un mensor calculaba y delimitaba las zonas en el interior de este espacio. Finalmente, un sacerdote oficiaba la consagración mediante un sacrificio en honor de la tríada capitolina, formada por los dioses Júpiter, Juno y Minerva. La ciudad romana estaba articulada normalmente sobre dos ejes principales: el Cardo o Cardo Maximus, la calle que se orientaba más o menos de norte a sur, y el Decumanus Maximus, la calle perpendicular a esta que atravesaba la ciudad de este a oeste. El trazado del resto de las calles se realizaba en paralelo a ambas, formando manzanas. El núcleo de la ciudad era el foro. Se trataba de una gran plaza porticada, por lo general rectangular, donde se hallaban los principales edificios públicos. La curia o sede del senado local, las basílicas o edificios civiles donde se celebraban procesos públicos y operaciones comerciales, y los templos, especialmente los consagrados a la tríada capitolina. En las proximidades del foro se encontraban los mercados, y más allá, los edificios públicos dedicados al ocio y a los espectáculos, tales como las termas, el circo, el anfiteatro y el teatro. Este era el modelo ideal de ciudad romana, heredado del modelo hipodámico griego. Este modelo se puede comprobar fácilmente en muchas de las ciudades que han logrado conservar su huella en el territorio gracias a las imágenes de satélite. Por ejemplo, en Mileto, de origen griego, cuyo trazado reticular fue planeado por Hipódamo de Mileto, convirtiéndose en el arquetipo del diseño urbanístico que seguirían las ciudades clásicas. O en Timgad, también llamada Tamugadi, en Argelia, colonia romana. Se aprecia perfectamente el perímetro amurallado, el Cardo Maximus, el Decumanus Maximus, el foro en el núcleo de la ciudad y en sus cercanías el teatro. Pero el modelo ideal podía ser alterado. Podemos verlo en muchas ciudades. Por ejemplo, en Pompeya, en Italia. Esta ciudad se desarrolló sobre el terreno sin una cuadrícula claramente hipodámica. También en Palmira, en Siria, de origen nabateo,
capital de la reina Zenobia, que finalmente fue conquistada y ampliamente romanizada. Cuenta con magníficas avenidas columnadas, pero su perímetro es muy irregular y la distribución urbana no tiene una estructura claramente cuadrangular. Pero en ocasiones el modelo podía alterarse considerablemente. Cuicul, colonia romana en Argelia, es un buen ejemplo. O Cirene, colonia griega en Libia, distribuida a lo largo de una gran calle en el Castro. O Éfeso, de origen griego y muy transformada por Roma, sin avenidas perpendiculares entre sí, pero con una gran calle principal y una enorme avenida porticada hacia el puerto. La mayoría de las ciudades romanas eran obras colosales que abarcaban enormes extensiones. Pero a lo largo de 2000 años, todas estas ciudades han sufrido catástrofes naturales, saqueos o destrucciones premeditadas, siendo muchas de ellas prácticamente borradas de nuestro presente. A pesar de ello, importantes restos han logrado perdurar hasta nuestros días. Pero resultó que el emplazamiento escogido para algunas ciudades romanas fue tan idóneo y ventajoso que tras la desaparición del imperio, nuevas ciudades fueron construidas exactamente en el mismo lugar. Algunas de estas ciudades han perdurado hasta nuestros días y son el resultado de una evolución urbanística de más de 2000 años. En la actualidad, estas ciudades son maravillosos yacimientos arqueológicos. En ellas, la interpretación de los antiguos restos romanos supone un enorme y apasionante desafío. Año 218 a.C. El ejército cartaginés, al mando del general Aníbal Barca, emprende una gran campaña contra Roma. Para ello, decide cruzar Iberia y el sur de la Galia. Su objetivo es atravesar los Alpes para dirigirse directamente a Roma. Para cortar la vía de suministro al ejército cartaginés, Roma decide desembarcar en la antigua Iberia. Era fundamental cortar los suministros y las comunicaciones entre Aníbal y su retaguardia para así aislarlo. Pero para ello debe encontrar un emplazamiento militar estratégico en la costa mediterránea. El general Gneo Cornelio Escipión dirige a las legiones romanas con la misión de encontrar este lugar idóneo. Y lo halla en una elevación costera desde la que se dominaba una bahía propicia para construir un puerto. Allí se levantó un campamento y luego una ciudad. Es la aparición de Tarraco, la puerta de Roma en Hispania. Estas ventajas tan evidentes para el emplazamiento de una ciudad perduraron a lo largo de los siglos y el resultado es Tarragona, una placentera y próspera ciudad mediterránea española. Tarragona, que ha heredado su nombre de la antigua Tarraco, es una de esas ciudades modernas levantadas sobre múltiples ciudades antiguas. Pasear por Tarragona es algo muy especial. El hecho de que Tarragona esté exactamente en el mismo emplazamiento que la antigua Tarraco hace que al caminar, la historia te salude a cada paso. En los próximos minutos asistiremos a un gran espectáculo en el que comprenderemos la grandeza y esplendor que se oculta tras cada una de estas piedras.
Unas excavaciones arqueológicas en el centro de la ciudad pusieron en evidencia estos restos. Se trata de 2 filas de columnas, con 14 de ellas en cada fila. Restos mejor conservados de otras ciudades permitieron comprender que estos restos corresponden con los de una basílica. Era un gran edificio de 3 naves. La nave central estaba más elevada que las laterales, hecho que favorecía la iluminación del interior. Esta basílica era la basílica jurídica, el lugar donde se formalizaban los temas legales como contratos y juicios, pero también actos de culto al emperador. Se trataba de un edificio integrado en el corazón de la ciudad, el foro local. Este contaba también con una plaza de unos 58 por 52 metros. A su alrededor se abría un pórtico de unos 6 metros de anchura, formando así la zona comercial más importante de Tarraco. La excavación arrojó evidencias también de la proximidad de un Capitolio, el templo principal de la ciudad hace unos 2100 años, dedicado a los dioses Júpiter, Juno y Minerva. Si pudiéramos ahora contrastar lo que acabamos de conocer con la realidad, vislumbraríamos rápidamente que la Tarragona actual tendría dificultades para competir en grandeza y esplendor con la antigua Tarraco. En el norte de Tarragona encontramos un bonito y tranquilo parque llamado Campo de Marte. Es un lugar que nos traslada al pasado y nos ofrece paseos silenciosos y reflexivos. Este parque está situado al pie de las antiguas murallas romanas de Tarraco. Estas murallas son excepcionales por diversas razones. Primero, porque son una de las construcciones romanas más antiguas conservadas fuera de Italia. Segundo, porque a pesar de esta antigüedad, son de las mejor conservadas del mundo. En su diseño, se emplearon en los 3 primeros metros unos megalitos que sirven como refuerzo para los impactos de las máquinas de guerra y también para constituir una excelente cimentación. Impresionan estos tremendos bloques de piedra y sobrecoge pensar cómo fueron trasladados hasta aquí y colocados en su sitio. El peso de alguno de ellos debe de sobrepasar las 30 toneladas. En la parte superior, el diseño contempla una obra de sillares regulares, bien ajustados, unidos en seco y sin mortero. Es el llamado opus quadratum. Muchos de estos sillares presentan marcas incisas que recuerdan obras similares alzadas en Italia. Veamos la técnica constructiva. La base de la muralla tiene unos 5 metros de ancho. A ambos lados se situaban los megalitos y el interior se rellenaba con piedras gruesas y tierra. Después se situaban los sillares, bien trabajados, perfectamente ajustados y unidos en seco. Cada pocos metros se colocaban otros transversalmente, formando muros interiores. Con esta técnica se lograba un esqueleto interior que reforzaba y aumentaba considerablemente la resistencia de la obra. Se creaban además compartimentos independientes que no comprometían al resto de la muralla en caso de que se abriera una brecha. El interior se rellenaba inicialmente de piedras pequeñas y cascotes de menor tamaño,
y después se extendían capas de adobes de unos 10 por 30 por 45 centímetros. La altura total de la muralla alcanzaba los 10 o 12 metros y la anchura en la parte superior unos 4 metros. Suficiente para habilitar una zona de vigilancia conocida como paso de ronda. A distancias hábilmente estudiadas se levantaban torres. En ellas se situaban los soldados, a veces armados con escorpiones, cuya misión era defender la muralla. La distancia entre estas torres estaba normalmente determinada por el alcance de estas armas. En la cara interior, rampas inclinadas permitían el acceso rápido y eficaz de personas y máquinas de guerra al paso de ronda. En la actualidad, la parte conservada de la muralla de Tarragona envuelve solo parcialmente el núcleo antiguo, pero en su momento se extendía a lo largo de todo el perímetro de la ciudad, unos 5 kilómetros. La adaptación de Tarraco a un terreno en pendiente y siendo una ciudad de costa, condicionó su distribución. Esto la sitúa claramente en el grupo de ciudades que se apartan del modelo ideal romano. También contribuyó el hecho de ser una ciudad tan importante como lo era una capital de provincia. Tarragona es una ciudad de gran hospitalidad y con un maravilloso clima mediterráneo. Parece que esto ya era así hace 2000 años, porque los textos antiguos ya hablan de que Tarraco tenía una población cordial y su clima parecía una eterna primavera. Así, la población de Tarraco era importante. Tenía un gran comercio y muchos visitantes. Y los edificios de espectáculos estaban dimensionados en consecuencia. En el extremo oriental de esta calle encontramos hoy restos de la muralla medieval de Tarragona. Este es un sector de la ciudad que ha estado ocupado durante mucho tiempo y hasta la época moderna por fortificaciones militares que han aprovechado los restos romanos. Por fortuna sin malograrlos gravemente. Así que, tras estos muros, tenemos una agradable sorpresa. Aquí tenemos los 3 únicos arcos que han sobrevivido de los 55 que formaban la fachada del circo. Tienen 7 metros de altura. Realmente impresionantes. Podemos ver que la fachada está construida con sillares trabajados con esmero. En el interior otros más pequeños de tipo sillarejo. Y las bóvedas vemos que están elaboradas con el famoso hormigón romano. Estos arcos estaban normalmente cerrados con rejas que se abrían al público con ocasión de los espectáculos. Estos espacios abovedados servían para diferentes usos. Este en concreto tenía unas escalinatas para el acceso a las gradas superiores. Desde este lugar podemos ver los arcos que se conservan. Y desde aquí tenemos las cimentaciones de los que no han conseguido perdurar.
Encontraríamos algunas más de estas cimentaciones si levantásemos esta calle y muchas más debajo de esas casas. Allí se insinúa claramente la forma de las gradas. Esta es la Plaça de la Font, una turística y bonita plaza llena de terrazas. Al fondo podemos contemplar el ayuntamiento de la ciudad. Donde ahora la gente toma café, antaño corrían los caballos. Así que nos encontramos justo en la arena del circo. Esta plaza ocupa aproximadamente un 20% de la superficie del circo. Eso nos da una idea del tamaño original que tenía esta enorme construcción. Las casas del lado sur de la plaza se apoyan en las cimentaciones romanas y cuando fueron construidas, su ancho quedó condicionado por las bóvedas originales del circo. Por eso sus dimensiones son tan similares. Muchas de estas casas no solo conservan los cimientos romanos, también aprovechan gran parte de las paredes y de las bóvedas. Entremos en esta sucursal bancaria para comprender con claridad lo que estamos hablando. Aquí podemos ver que este local ha heredado el hueco de una bóveda, concretamente la número 28 de la fachada del circo. Con acierto y mucho gusto, esta entidad bancaria tuvo en cuenta todo esto a la hora de plantear su decoración. Y en las paredes han dibujado el perfil de las gradas, didáctico y precioso. Y esto ocurre en multitud de locales y casas, la mayoría de ellos privados. Muy cerca, en la llamada Plaça dels Sedassos, otras excavaciones han dejado al descubierto nuevos y esclarecedores restos del circo. Estamos frente al graderío norte. Aquí se levantaba un muro de sillares, que es donde comenzaban las gradas. Y por lo tanto, ahí abajo estaría el nivel de la arena. También podemos ver parte de las bóvedas que soportaban las gradas. Y cómo las casas de la calle superior están construidas sobre ellas. Podemos ver ahora con mayor claridad que nunca cómo las casas aprovechaban las cimentaciones romanas. Este es un pasillo que transcurre por toda la parte norte del circo, paralelo a las gradas y debajo de ellas. Antaño debió abarcar toda la longitud que el circo tenía, pero actualmente solo se conserva como un tercio del total.
Docenas de estancias, aprovechando los espacios de las bóvedas, debían de servir de almacén para la operativa y la logística del circo. Podemos observar la gran cantidad de hormigón romano empleado en esta obra. Su solidez era vital, pues debía soportar el peso de miles de espectadores. El Circo de Tarraco era un edificio impresionante con una longitud de unos 310 metros y una anchura de entre 100 y 120. La arena estaba dividida por un amplio muro, euripus o espina, decorado con elementos escultóricos y arquitectónicos. Su capacidad era de unos 23.000 espectadores. En él se celebraban los ludi circenses, sobre todo las carreras de carros. Una gran torre se encontraba en cada extremo del circo. La torre del lado este, llamada actualmente Torre del Pretorio, se conserva, aunque considerablemente alterada debido a diversas reconstrucciones en el tiempo. Desde ella, las vistas de la ciudad de Tarragona son imponentes y podemos vislumbrar la grandeza que antaño tuvo que tener el circo romano de Tarraco. Nos encontramos en la Torre del Pretorio. Aquí, en su base, tenemos pistas importantes de cómo continuaba la ciudad en la parte superior del circo. Sobre este muro original romano, tenemos una decoración con pilastras. Y aquí, abajo, un indicio de dónde se situaba realmente el nivel de los cimientos. Uniendo esta información con la que arrojan otros hallazgos y por el conocimiento que tenemos de las ciudades de otras partes del imperio, podemos reconstruir el elemento arquitectónico al que pertenecen, la plaza de representación y de administración de la provincia. Se trataba de una plaza increíblemente grande. Quizás la segunda más grande de todo el Imperio Romano. Medía 265 metros de largo y 145 de ancho. Las construcciones perimetrales acogían los equipamientos propios de la administración provincial: archivos, tesorería, aulas de reunión. El interior de la plaza estaría seguramente adornado de jardines, fuentes, inscripciones honoríficas y numerosas estatuas. Una escalera monumental se situaba en el lado noreste. Una escalera que coincidía aproximadamente en la misma posición que esta. Hoy en día, estas escaleras dan acceso a esta plaza, donde se encuentra la Catedral de Tarragona. En época de Tarraco, aquí estaba el recinto de culto imperial. Otra gran plaza, esta vez de 156 por 133 metros. En el centro, coincidiendo aproximadamente con la posición actual de la catedral, se encontraba el templo dedicado al culto del emperador, levantado en honor a Augusto. Ahora podemos tener una imagen bastante precisa de cómo debió de ser la parte alta de Tarraco, lo que constituía la sede monumental del concilio provincial, el área de mayor prestigio de la ciudad. Toda esta área, de más de 18 hectáreas, está ocupada actualmente por el casco antiguo de Tarragona.
La zona alta de Tarraco era una zona destinada a las élites políticas y económicas de la ciudad. Actualmente está ocupada por el casco urbano de Tarragona, así que hace 2000 años, exactamente en este lugar, paseaban políticos romanos entre exuberantes fuentes, jardines y estatuas de mármol. Es imposible no pensar acerca del destino de las enormes y lujosas estructuras que aquí se encontraban. En muchas casas, la mayoría de ellas de poco más de un siglo de antigüedad, encontramos pistas que pueden dar respuesta a estas preguntas. Antiguos pedestales de estatuas con su inscripción original en latín que han sido empleados como material vulgar de construcción. La parte alta de Tarraco sirvió como aprovisionamiento de materiales para otras construcciones, algo que ha ocurrido durante más de 1500 años hasta hace muy poco. Los restos de Tarraco son tan parciales que se precisan de cuidadosos estudios para ser interpretados, ya que por sí solos no ofrecen una imagen de lo que antaño fueron. Pero hay una bella excepción, el anfiteatro. El anfiteatro de Tarragona se ha conservado lo suficiente para darnos una imagen bastante aproximada del edificio que fue. A ello han contribuido diversas restauraciones. Los técnicos romanos aprovecharon la vertiente del promontorio para cortar en ella parte de las gradas. En las zonas donde el terreno no lo permitió, las gradas se levantaron sobre bóvedas. La obra que destaca en la arena son los restos de una basílica del siglo VI y de un templo románico del siglo XII. Tanto la basílica como el templo se levantaron con bloques de piedra del propio anfiteatro. Por lo tanto, estos restos no pertenecen a la obra original. En ese lugar estaba la tribuna. Es una gran bóveda que antaño estaba profusamente adornada y estaba destinada a las autoridades que presidían los juegos. Podemos ver unos fosos que cruzaban transversalmente y longitudinalmente la arena. Originariamente, estaban cubiertos con tablones de madera. En ellos se encontraban espacios de descanso y de culto donde los gladiadores invocaban a la diosa protectora Némesis. Un gran acceso a la arena permitía la entrada solemne de los gladiadores, la Porta Triumphalis. Otro, la salida de los vencidos en combate, la Porta Libitinaria. Unos enormes mástiles sostenían y tensionaban un ingenioso sistema de cuerdas ideado para recoger y desplegar a voluntad una enorme carpa, el velarium. Su misión era proteger a los espectadores del sol en días calurosos. Este anfiteatro tenía una capacidad aproximada de 12.000 espectadores. El espectáculo representativo de los anfiteatros consistía en la lucha de gladiadores y caza de animales. En contraste con la imagen habitual que el cine nos ha ofrecido sobre las luchas a muerte, durante la mayor parte del imperio, ser gladiador era una ocupación lucrativa y duradera. Muchos gladiadores tenían familia y desde luego no perdían la vida en la arena.
Los vestigios encontrados del anfiteatro y del circo romano de Tarraco han sido importantes, arrojando mucha luz de cómo fueron estos edificios originariamente. Sin embargo, del Teatro de Tarraco, el edificio de espectáculos que nos queda por ver, solo se ha conservado la cimentación y parte de las 5 primeras gradas. Para poder imaginar cómo fue el Teatro de Tarraco, debemos trasladarnos a otra parte del imperio. A una ciudad similar a Tarraco, en la que su teatro romano haya conseguido perdurar en mejores condiciones. Año 209 a.C. Roma, de la mano del general Escipión, ha conseguido cortar las provisiones a Aníbal, pero solo controla la costa nororiental. El ejército de Escipión es muy inferior numéricamente al ejército del cartaginés Asdrúbal Barca, situado al sur de Hispania, lo que preocupa a Roma y desmoraliza a sus tropas. Pero el general Escipión decide, sin recibir órdenes de Roma e inesperadamente, invadir la Iberia cartaginesa. Su estrategia es atacar a Kar Hadash, la capital cartaginesa en Iberia, en una operación relámpago. La flota romana transporta los equipamientos más pesados, permitiendo al ejército de tierra avanzar a gran velocidad. Kar Hadash cae en poder de Roma y es bautizada con el nombre de Cartagonova. Cartagonova se convertirá en una de las 3 capitales de la Hispania romana, junto a Tarraco y Córdoba. Al igual que sucedió con Tarraco, el emplazamiento de Cartagonova era tan ventajoso que a lo largo de los siglos se ha mantenido una ciudad en el mismo lugar. Esta ciudad es la actual ciudad española de Cartagena. Antiguamente, la ubicación de Cartagena era una península en medio de una bahía fondeadero ideal para los barcos. Un gran puerto natural rodeado de colinas que facilitaban su defensa. Un lugar muy privilegiado que fue rápidamente escogido por los cartagineses. Desde entonces, nunca ha dejado de ser un emplazamiento estratégico y militar, convirtiendo a la Cartagena actual en un crisol de multitud de épocas y culturas y un gran centro cultural y turístico. El monumento antiguo más impresionante que la ciudad conserva de todos sus siglos de historia es el Teatro Romano de Cartagonova. Sus restos han sido magistralmente integrados en el tejido urbano de la actual Cartagena, ofreciendo a la ciudad un magnífico espacio museístico. El museo está concebido brillantemente, ofreciendo como última sala de visita el propio teatro. Todos estos restos y la estructura conservada del Teatro Romano de Cartagena son suficientes para imaginar cómo debió ser antaño esta construcción. Las representaciones teatrales tenían lugar en el proscenio. A sus pies se encontraba la orquestra, un semicírculo destinado a las autoridades y la orquesta. Envolviéndolo todo estaba la cavea, estructura semicircular que albergaba las gradas. Cerrando el recinto había un espectacular frente escénico
compuesto de un doble orden de columnas de mármol de más de 16 metros de altura. Al igual que en los anfiteatros, para proteger a los espectadores del sol, se podía desplegar el velarium. Tras el frente escénico había un gran espacio ajardinado. Según Vitruvio, en este lugar se refugiaban los espectadores en caso de lluvias imprevistas y los actores realizaban preparativos. Los teatros romanos eran edificios emblemáticos en los que se representaban obras clásicas y romanas. Su destino principal era, como el de los demás edificios de espectáculos, el ocio ciudadano. En el Teatro Romano de Cartagonova cabían 6.000 espectadores que se situaban en la cavea en un orden establecido según su rango social. Cartagonova fue una ciudad muy parecida a Tarraco en importancia y en número de habitantes. Y la planta del Teatro Romano de Tarragona es muy similar a la planta del Teatro Romano de Cartagena. Por lo tanto, a pesar de la escasa información que de este disponemos, podemos atrevernos a reconstruir el Teatro Romano de Tarraco. Con la incorporación del teatro, nuestro modelo de la antigua Tarraco se completa sustancialmente, solo faltando el puerto y la ciudad residencial para ser completado. Pero conocer la ciudad residencial de Tarraco es extremadamente difícil, ya que el espacio que ocupaba en tiempos de Tarraco está actualmente ocupado por la parte moderna de Tarragona. Cuando paseamos por la parte residencial y moderna de Tarragona, hay edificios que llaman la atención por su curioso diseño. Aquel edificio, por ejemplo, tiene el parking destinado a los coches elevado y no subterráneo, como es lo habitual. Este diseño no es caprichoso, tiene una poderosa razón. Aquí, bajo el edificio, se encuentran restos de la parte residencial de Tarraco. Restos que aparecieron en las excavaciones realizadas para construir estos edificios y que el ayuntamiento de la ciudad obligó a preservar para su futuro estudio. Son solo cimentaciones, pero todas juntas nos ofrecen una imagen clara. Una imagen de cómo se estructuraba la parte residencial de Tarraco. Calles con aceras, formando manzanas ordenadas a su vez sobre una retícula ortogonal. Ahora podemos ver con claridad cómo se estructuraba la ciudad. Una calle principal atravesándola transversalmente. El foro en el corazón de la ciudad. En la parte alta, la zona administrativa, el circo y fuera de las murallas, el anfiteatro. Coronándolo todo, el recinto de culto. Y en el sur, con toda seguridad, el puerto. Un puerto hipotético basado en el conocimiento adquirido de otras ciudades, ya que hasta la fecha no se han encontrado vestigios que nos indiquen cómo fue realmente el antiguo puerto de Tarraco. La imagen final de Tarraco sobrecoge y eclipsa a la actual Tarragona.
Estamos al final de nuestro episodio. En este documental hemos comprendido la importancia que tuvieron las ciudades romanas para el éxito del imperio. Hemos visto los condicionantes que determinan dónde y cómo se funda una ciudad romana y hemos comprendido que los restos de muchas de estas ciudades antiguas permanecen sepultados bajo algunas de nuestras ciudades modernas. Hemos asistido al espectáculo de interpretar los restos antiguos de una ciudad romana y enfrentarlos a una ciudad moderna. De esta forma hemos reconstruido el gran teatro romano de Cartagonova. Y la Gran Tarraco. Tarraco era una gran ciudad, pero empequeñece comparada con las ciudades más grandes del imperio. En nuestro próximo episodio viajaremos a algunas de estas ciudades para conocer y comprender muchas de las cosas que nos quedan por ver. Los baños públicos, las casas romanas, los sistemas de alcantarillado, la estructuración del territorio, las villas romanas y, cómo no, la grandiosa Roma. Nos vemos en la segunda parte de Ingeniería Romana Ciudades. Dos episodios son dedicados a los acueductos romanos en la serie documental Ingeniería Romana que coproduce Televisión Española y que podrá verse completa próximamente. Televisión Española ofrece ahora el primero de ellos. En cualquier tiempo, en cualquier época, para cualquier pueblo, el agua siempre ha sido la primera riqueza. Y Roma no fue una excepción. Los romanos llevaron esta idea a tal nivel que se obstinaron en que sus ciudades dispusieran del agua más abundante y pura posible. Para lograrlo, inundaron el imperio de osadas obras de ingeniería destinadas a transportar las aguas desde los más ricos manantiales hasta sus ciudades. Obras sobrecogedoras, inigualadas hasta nuestros días y que muchas de ellas, a pesar de los siglos, aún perduran. Año 29 a.C. El emperador Augusto queda dueño absoluto del mundo romano. Augusto emprende la gran tarea de reorganizar el imperio que ahora tenía bajo su control. Dentro de su estrategia de reestructuración del territorio, Augusto decide el establecimiento de la colonia Nemausus como gran ciudad de la provincia narbonense. Nemausus iba a ser una importante ciudad, una ciudad con una población estimada de 60.000 habitantes.
Y así fue. Nemausus fue una gran ciudad. Los restos que han perdurado y que podemos contemplar en la actual Nimes no dejan lugar a dudas. Una ciudad de tales dimensiones, con una población tan numerosa, debía tener preparado un importante suministro de agua. Los romanos conocían la existencia de un manantial en el mismo emplazamiento que deseaban para la ciudad. Un manantial considerado sagrado por los celtas y que en la actualidad todavía alimenta los canales de este parque. Sin duda, uno de los parques públicos más antiguos de Europa. Además de estas fuentes, los romanos disponían de un caudaloso río a tan solo 5 kilómetros al norte, el río Gard. Para muchos pueblos y civilizaciones esto habría sido más que aceptable, pero para los romanos el caudal de estas fuentes no era suficiente y la calidad del agua del río no era la deseada. Eran necesarias unas fuentes con un agua de calidad extraordinaria y con un gran caudal. Un suministro que tuviera un dilatado horizonte para poder abastecer a una gran población que seguramente estaría en continuo crecimiento durante siglos. Los romanos las buscaron y las encontraron aquí, en Ucés. La fuente del Euro. Un poderoso manantial que hoy, 2000 años después de ser aprovechado por los romanos y tal y como ellos sospecharon, sigue brotando con un poderoso caudal y una extraordinaria calidad. La fuente del Euro provoca y mantiene un paisaje soberbio que sobrecoge. Desde hace cientos de años, miles de personas vienen a disfrutar de este extraordinario lugar. Pero la fuente del Euro estaba a 21 kilómetros en línea recta del emplazamiento deseado para la ciudad. Además, todo el terreno al norte de Nimes es muy abrupto, y entre la ciudad y las fuentes se desarrolla el profundo cañón del río Gard que sería necesario cruzar transversalmente. ¿Cómo trasladar el agua salvando esta enorme distancia y superando los obstáculos que el territorio ofrecía? Los ingenieros romanos sabían cómo hacerlo. Construirían un canal, construirían un acueducto. Así que los mejores ingenieros debieron ser convocados. Era necesario proyectar y construir rápidamente. La ciudad no podría funcionar sin la garantía del recurso vital. Pero antes de todo era necesario asegurar que la ubicación deseada para la ciudad era posible. Todos los ingenieros responsables de la construcción de la ciudad esperaban con impaciencia la confirmación de la validez de la ubicación. Y en caso de que esta no fuera posible, disponer de una propuesta alternativa. Los ingenieros romanos conocían perfectamente sistemas de elevación y de bombeo del agua para vencer a la gravedad. Sin embargo, en un acueducto de estas características, este sistema era completamente impensable. Los ingenieros sabían que era mucho más inteligente aprovecharse de la fuerza de la gravedad que enfrentarse a ella. De esta forma, la cota de la ciudad debía ser mucho más baja que la de las fuentes. Una cota que iba a venir determinada por las distancias y por la pendiente escogida. Con los avanzados conocimientos que tenían en la construcción de canales, los ingenieros romanos sabían que una pendiente escasa ocasionaba un escaso caudal y la acumulación de sedimentos que terminarían por obstruir el acueducto.
Por el contrario, una pendiente demasiado pronunciada daba lugar a velocidades agresivas que erosionaban y ponían en peligro la canalización. El rango de pendientes admisibles para que no se ocasionaran estos problemas es ínfimo. El mínimo está en torno a 10 centímetros de caída por cada kilómetro. Y el máximo no debe superar los 50 centímetros. El acueducto debía ajustarse a esta norma. Esto requiere una precisión topográfica admirable y presenta una dificultad extraordinaria. Con estos datos se obtiene rápidamente la pendiente y la distancia. La ciudad debería situarse en la cota 54,8 metros sobre el nivel del mar, o sea, a 4,2 metros por debajo de la cota de la fuente. Pero la distancia en línea recta y el desnivel total no se consideran. Construir un acueducto en línea recta supondría la construcción de decenas de kilómetros de túneles y arquerías para atravesar montañas y salvar valles. Algo inimaginable. Para evitarlo, es necesario adaptarse al terreno. Esto incrementa considerablemente la longitud. Y a medida que la longitud del canal aumenta, la cota de llegada será inferior. Pero, ¿cómo adaptarse al terreno? ¿Qué camino escoger? El camino idóneo surge rápidamente si cortamos el terreno con un plano horizontal que parta de la cota de las fuentes y llegue hasta la zona escogida para la ciudad. Y esto lo sabían perfectamente los romanos. Esta línea de intersección con el terreno supone el recorrido ideal y natural. Pero surgen irremediablemente dificultades que deben ser salvadas y atajos deseables para abaratar y facilitar la obra. A veces escogiendo recorridos alternativos, a veces acortándolos con túneles, otras veces construyendo arquerías. Todo esto se debía tener en cuenta, respetando en todo momento los límites tan precisos en la pendiente, para finalmente obtener el preciado dato de la cota a la que llegaría el agua. La ciudad debería situarse obligatoriamente por debajo de esta cota, para así ser suministrada de agua por efecto de la gravedad. Pero, ¿cómo podían calcular esto los romanos en un abrupto territorio de tantos kilómetros cuadrados? Esto es toda una proeza. ¿Cómo lo lograron? Sabemos que fue imprescindible levantar un mapa preciso. Con ayuda de la dioptra, tuvieron que medir los ángulos horizontales de los puntos de las cimas de las montañas, los vértices geodésicos. Los topógrafos romanos debieron señalizar las cimas de las montañas y otros elementos relevantes del territorio que deseaban medir. La dioptra permite apuntar con certeza a cada uno de estos elementos y medir con precisión los ángulos horizontales que formaban respecto a su posición. Esto se debió repetir desde multitud de puntos distintos con el fin de obtener una colección de triángulos de los que conocían los ángulos. Después, por trigonometría, calcularon las distancias. Con esta información se puede construir un mapa de precisión del territorio. Hoy a esta ciencia se le llama geodesia. Pero además, en este caso, se iba a construir un canal. Así que debieron medir también los ángulos verticales entre los vértices de los triángulos formados y entre estos y los fondos de los valles. De esta forma lograron también calcular las alturas de todos los elementos de interés, información que debió ser incorporada al mapa del territorio. Un mapa completísimo conteniendo distancias y alturas. Y con todos estos datos, se calculó y se decidió el trazado exacto del acueducto. Los terrenos que atravesaría en cada tramo, la mejor solución técnica para cada caso, los esfuerzos constructivos, los túneles que serían necesarios, las arquerías que deberían construirse. En definitiva,
se podía medir y valorar la obra. Y se podía averiguar el dato que los ingenieros encargados de construir la ciudad tanto necesitaban: la posición adecuada donde levantar la ciudad. El abastecimiento estaba asegurado y podía enviarse la noticia a Augusto de que su fundación era posible y acertada. Roma debía dar su aprobación al gasto, dotar de los fondos necesarios y nombrar a los responsables de las obras y gestores de estos fondos. La precisión necesaria para definir el trazado de un acueducto como el de Nimes deja atónitos a los ingenieros modernos. Pero definir el trazado es solo el principio. Construir las canalizaciones, levantar las arquerías, perforar los túneles, exige a los ingenieros romanos una gran cantidad de conocimientos, técnicas constructivas y experiencia. Nos encontramos en la fuente del Euro. El agua se recogía aquí, en el manantial, desde una arqueta cerrada y se conducía también por un canal completamente cerrado. Este canal se mantenía durante todo el trazado del acueducto hasta su destino. Un canal que debió ser hábilmente diseñado para lograr resistir el paso del agua y del tiempo. Esto requiere una depurada y cuidada técnica constructiva. En la mayor parte del trazado, el canal discurre enterrado. El proceso constructivo en estas circunstancias era el siguiente: se abría una zanja a cielo abierto. En esta zanja se colocaba una solera de piedras gruesas y sobre ella una solera de opus caementicium, el famoso hormigón romano. Después, se levantaban encofrados de madera para alzar los muros laterales con pequeños sillares y argamasa. Para cerrar el canal, a fin de protegerlo de la intemperie y de la luz, se construía mediante una cimbra la bóveda de mampostería y argamasa. El canal era impermeabilizado mediante un mortero especial. Y finalmente, el conjunto se cubría con tierra. Las dimensiones finales del canal permiten transportar perfectamente el caudal deseado. Además, cabe sobradamente una persona, algo importante para las labores de mantenimiento. Aquí, en Ucés, tenemos uno de los restos del canal, seccionado, que nos delata perfectamente todos los aspectos de la técnica constructiva. Bajo la solera, aunque no se ve, los cantos gruesos. Las paredes, de pequeña mampostería y argamasa, igual que la bóveda. Y aquí, el mortero impermeabilizante. La impermeabilización del acueducto era muy importante, porque las fugas de agua no solamente provocaban pérdidas de caudal, sino que además podían descalzar y dañar gravemente la obra. Este mortero, que era un impermeabilizante excelente, estaba formado a base de cal y cerámica molida, normalmente ladrillos o tejas. Este mortero se llamaba opus igninum, y aquí podemos verlo perfectamente. En las juntas de hormigonado, los ingenieros romanos pusieron un cordón de este material. Esto es debido a que las juntas de hormigonado son las que más sufren este problema, principalmente por la dilatación. Este cordón llamado bocel resuelve el problema a la perfección. Podemos observar que la superficie final de las paredes está recubierta con esta especie de pintura roja. Toda la canalización del acueducto de Nimes está recubierta de esta forma. Desconocemos su utilidad, pero algunas teorías apuntan a una función bactericida.
A poca distancia del punto de captación, encontramos algo curioso que interrumpe la forma habitual del canal. En poco tiempo de observación, un técnico moderno entiende perfectamente su función. El agua llegaba por aquí, proveniente de las fuentes, y se encontraba con un ensanchamiento en forma de arqueta y una derivación. Las guías realizadas en la piedra nos indican que aquí hubo unas compuertas. Inmediatamente comprendemos que si cerramos esta compuerta y abrimos esta otra, el agua se desviará dejando al acueducto sin caudal. Podemos reconstruir de forma evidente y sencilla cómo funcionaba. Las compuertas no solo servían para desviar la totalidad del agua y dejar seco el acueducto, sino que también servían para regular el caudal desviando el no deseado. A partir de aquí, el canal continúa hasta Nimes enfrentándose al reto orográfico. Las alternativas al trazado natural del canal apoyado en el suelo pueden ser muchas. De igual forma que a veces incrementar el recorrido para salvar obstáculos puede ser útil, también puede ser útil acortarlo mediante la ejecución de un túnel. Para realizar los túneles en el acueducto de Nimes, los ingenieros romanos primero delimitaron los tramos, luego los replantearon y finalmente realizaron pozos de registro regularmente distanciados. Llegados al fondo del pozo, excavaban el canal en ambas direcciones, trasladando el replanteo con la ayuda de plomadas. Estamos ante los restos de uno de los túneles del acueducto de Nimes. Y aquí estaba el canal cubierto, pero ya está destruido. Aquí tenemos un primer pozo de registro. Y en este punto apreciamos perfectamente cómo a partir de los pozos de registro la excavación se realizaba mediante la técnica de destroza para abrirse paso y extraer la roca. Después se refinaba el resultado. Entre ambos pozos, los equipos de excavación se encontraban. Aquí vemos un frente de avance y aquí vemos el otro. Esto nos delata que estamos ante un punto de encuentro. Todo esto debió realizarse sobre todo cuidando el nivel del suelo, que es la clave del éxito del canal. La pendiente como condicionante debía controlarse durante todo el túnel, enlazando perfectamente con las cotas de entrada y de salida. Para lograrlo fue necesaria la comprobación insistente y cuidadosa de los niveles, empleando especialmente el nivel de agua. En ocasiones, para salvar valles, los ingenieros romanos construían arquerías. El objetivo de las arquerías era mantener el canal elevado, salvando el obstáculo y manteniendo la pendiente. Las arquerías se construían de sillares u otros materiales adecuados y se diseñaban cuidadosamente para afrontar los retos particulares del lugar. En estos casos, para la sección del canal, los ingenieros romanos optaban por una fábrica rectangular, empleando grandes losas para cubrir la canalización en lugar de las bóvedas. En las partes agrestes
Por donde cruzaba el trazado del acueducto de Nimes, podemos ver algunas de las arquerías que fueron necesarias para cruzar algunos de estos barrancos. Y aquí tenemos una de ellas. Y podemos ver que esta arquería está construida de pequeña mampostería rellena de hormigón, gracias a que hoy el puente está roto. Como curiosidad, podemos ver que este puente tuvo serios problemas en época romana. En el paramento se aprecia claramente que tuvo filtraciones. Y por ello tuvo que ser reforzado con este nuevo muro exterior. Sobre la arquería, podemos ver los restos del canal, conservando todos los atributos que ya conocemos, menos la cubierta, ya desaparecida. Vemos perfectamente los muros. Aquí el opus igninum, y aquí algo nuevo, la concreción calcárea. Procede del carbonato cálcico disuelto en el agua, que se va fijando poco a poco en las paredes del canal. Es el mismo fenómeno que las estalactitas y las estalagmitas de las cuevas. Este tremendo espesor de concreción calcárea evidencia que el acueducto de Nimes estuvo en funcionamiento durante cientos de años. Sobrecoge contemplar estas imágenes en las que podemos observar al acueducto de Nimes, cómo a pesar de estar abandonado desde hace casi 2000 años y sometido a la agresión inexorable del tiempo, se resiste a morir. Con todo lo visto, quizá podamos comprender ahora la magnitud de este colosal proyecto. El acueducto de Nimes tiene un impresionante recorrido de 52 kilómetros. Para salvar los obstáculos, se debieron construir más de 2.600 metros de canalización sobre arquerías. Para ello, se construyeron al menos 13 arquerías de diversas características y dimensiones. Y se realizaron más de 500 metros de túneles, todos ellos con sus correspondientes pozos de registro. Una obra colosal que, a buen seguro, fue ejecutada en pocos años. Impresionante. Pero hemos olvidado una de las grandes dificultades que la construcción del acueducto de Nimes implicaba: salvar el profundo cañón del río Gard. El trazado debió ser calculado para escoger el lugar más adecuado. A pesar de ello, el reto era imponente. Obligaba a salvar una altura de 49 metros y una distancia de 360. Como veremos más adelante en nuestro apasionante documental, los romanos disponían de varias soluciones para afrontar este problema. Sin embargo, en Nimes optaron por la más osada y al mismo tiempo la más bella.
El Puente de Gard, una de las arquerías más bellas e impresionantes del Imperio. Formado por unos 11.000 bloques de piedra, la mayor parte de ellos con un peso de 6 toneladas, se eleva imponente como un edificio de 16 plantas. 50.400 toneladas de piedra. Los ingenieros romanos planificaron y levantaron una extraordinaria estructura que debía resistir las enormes y demoledoras tensiones provocadas por los vientos y las frecuentes crecidas del río Gard. Su éxito fue tal que aquí lo tenemos 20 siglos después. Aquí arriba, a 50 metros sobre el río Gard, las vistas son imponentes. Podemos observar los cientos de visitantes que a diario vienen a contemplar esta maravilla. Estamos sobre la canalización, que en algunos tramos está desprovista de las losas que la cubrían. A lo largo de ella podemos apreciar los detalles constructivos que ya hemos ido conociendo. La solera, con su pendiente imperceptible a simple vista. La impermeabilización. La concreción calcárea. Este es un buen sitio donde podemos apreciar la capa de pintura roja que cubría el mortero de impermeabilización. Y unos pasos más adelante, en el borde inferior, podemos ver el bocel. Una curiosidad es esta alteración en la concreción calcárea. Todas las concreciones conservadas en el acueducto de Nimes conservan esta huella. Una hipótesis sería que durante un tiempo la temperatura varió notablemente, dejando la huella del hecho registrada en la concreción. Quizás sea este un misterio que nunca lleguemos a descubrir. Y así, el acueducto de Nimes, tras 52 kilómetros de recorrido, salvando todos los obstáculos y manteniendo la delicada pendiente, alcanza la cota requerida, el lugar donde entregar el agua que debía alimentar a la ciudad de la antigua Nimes. Esta cota está aquí, en la calle del Alampés de la actual Nimes. Estamos a 21 kilómetros en línea recta de la fuente del Ebro, pero tan solo a 12 metros y 30 centímetros de diferencia de altura. La ciudad debía situarse obligatoriamente por debajo de esta cota. Y este es el lugar a donde llegaba el agua y desde donde se distribuía, el Castellum Divisorium. El agua entraba por aquí, con un caudal de casi 36 millones de litros diarios. Cada litro de agua que salía por esta boca tardaba 12 horas en recorrer los 52 kilómetros que la separan de las fuentes de Ucés. El Castellum Divisorium, como su nombre indica, se encargaba de recoger el agua y distribuirla a la ciudad a través de diversas conducciones. Cada una de ellas era destinada a un uso distinto o a un barrio diferente. Después de garantizar el caudal para los usos prioritarios, el agua sobrante era evacuada por 3 tubos verticales que se encontraban en estos 3 agujeros. Esto permitía mantener un caudal mínimo de agua en el alcantarillado de la ciudad. De esta forma, se conseguía una limpieza eficaz del alcantarillado, asegurando la salubridad en la ciudad, no solo para evitar los malos olores, sino sobre todo las enfermedades.
El acueducto de Nimes es uno de los muchos acueductos que el Imperio Romano construyó para garantizar el suministro vital a sus ciudades. El extenso territorio que abarcaba el Imperio Romano está lleno de maravillosos ejemplos. Cada uno de ellos es una prodigiosa solución técnica a un cúmulo de retos y problemas. Lo que hemos visto y conocido en el acueducto de Nimes nos permitirá ahora comprender y disfrutar en plenitud los extraordinarios ejemplos que nos quedan por ver. Comencemos por Tiermes, una pequeña ciudad situada en la Celtiberia, en el centro de la península ibérica. Tiermes está enclavada en un territorio a gran altitud y con un clima continental extremo. Calor en verano y mucho frío en invierno. Pobre en terrenos agrícolas, quizás subsistiera de la ganadería y más probablemente del comercio que seguramente le permitía su estratégica situación como cruce de caminos e importante nudo de comunicaciones. Tiermes siempre fue una ciudad modesta. El único lugar público que se conoce de espectáculos es una explanada frente a este graderío. Como puede verse, está burdamente tallado en la roca y tiene una capacidad para apenas unos cientos de personas. Tiermes pudo sobrevivir a su pasado indígena porque a unos 4 kilómetros de distancia, en línea recta hacia el suroeste, al pie de la sierra, existía un manantial de buen caudal y excelente agua fresca. Los ingenieros romanos planificaron un canal de unos 6 kilómetros de longitud que tuvo que atravesar un terreno tortuoso y con continuos afloramientos rocosos. Todo aquí es rupestre. Todo está excavado en la roca o se apoya en ella. Y el acueducto no es una excepción. Gran parte del canal está abierto directamente en la roca viva. Su curiosa forma nos delata que estaba cubierto por losas o más probablemente tablones de madera. Y lo mismo sucede en esta arqueta de derivación. Podemos ver que incluso esta pequeña compuerta para derivar el agua o controlar el caudal es de roca. En el lado sur de la ciudad se conserva un túnel. Este túnel tiene casi 200 metros de longitud. Como singularidad que solo se ve en pocos casos, observamos que los pozos de registro tienen un rebaje en el fondo que hacía las funciones de arenero. Es decir, un recipiente para recoger los sólidos sedimentados que el agua arrastraba. A este método para separar los sólidos del agua se le llama decantación. Así que estos areneros son pequeños decantadores. Tiermes era una ciudad pequeña y poco importante, pero fue dotada de un acueducto relevante en cuanto a características y esfuerzo constructivo. Esto evidencia la importancia que los romanos daban a disponer en sus ciudades de agua de calidad. Y Tiermes no fue una excepción. Todo el imperio estaba sembrado de ciudades modestas, provistas de acueductos impresionantes. Veamos otro ejemplo representativo de esta afirmación. A tan solo 250 kilómetros de Tiermes
encontramos el acueducto de Albarracín a Cella. Cella era una ciudad romana de poca entidad. Se encontraba en la cuenca del río Ebro. Sin embargo, el manantial escogido estaba situado en la cuenca del río Turia. Los 25 kilómetros de recorrido del acueducto que se decidió realizar suponen un trasvase entre ambas cuencas, uno de los trasvases entre cuencas más antiguos de la humanidad. El acueducto de Albarracín es una de las muchas maravillas olvidadas o desconocidas de la antigüedad. Por la particularidad del territorio en que se encuentra, debió requerirse una inversión económica colosal, además de esfuerzo e ingenio para hacer realidad esta obra. En el inicio del trazado, los escarpes rocosos obligaron a realizar túneles a poca distancia de las paredes de roca. La línea de ventanas revela perfectamente por dónde discurren las galerías. La inconsistencia de la roca desaconsejaba realizar un canal en la superficie del escarpe. Ante la dificultad de realizar pozos de registro en estas condiciones, se ejecutaron registros en forma de ventanas, cosa poco frecuente en los acueductos. Pasearse por este territorio nos hace comprender la osadía que los romanos desplegaron para enfrentarse a este proyecto. Planificar un trazado tan complejo para abrir los túneles en un terreno tan abrupto y con unas dificultades de acceso tan importantes supone un gran alarde. A las dificultades de planificación del trazado se unieron además serios problemas constructivos. Recordemos que la consistencia de estas rocas es muy mala. Podemos ver cómo en la actualidad se han instalado estas mallas para evitar la caída de las rocas. A unos 18 kilómetros de recorrido en dirección este, el acueducto gira repentinamente hacia el noreste. Una gran meseta se interpone hasta su destino. Rodearla no es posible, porque forma la línea de vertientes que separa las cuencas de los ríos Turia y Ebro.
Solo hay una solución: perforarla. Pero perforarla suponía un túnel de 5 kilómetros de longitud, a los que habría que añadir sus correspondientes pozos de registro. Algo que suponía una dificultad y un volumen de trabajo colosal. Y aún así, lo hicieron. Allí detrás de esas lomas están los escarpes rocosos que hemos visto. El canal recorría este valle exactamente por allí para enfrentarse a la meseta justo en este punto. Aquí tenemos un pozo de registro. Recordemos que estos pozos servían para efectuar las labores de mantenimiento, aunque mientras circulaba el agua, estaban cubiertos. Sin embargo, esto no es un pozo de registro. Esto es un aliviadero. Los aliviaderos son unos dispositivos que sirven para evacuar el exceso de agua que podría perjudicar al acueducto. De los 5 kilómetros de túnel, actualmente solo hay accesibles 120 metros. Estos huecos que vemos aquí son muy comunes en todas las galerías y túneles antiguos. Los utilizaban los obreros para poder iluminar el avance de las obras y la propia galería. Aquí tenemos un punto con un aspecto muy común en la excavación de las galerías antiguas. Han abandonado el avance de la excavación porque consideraron que el terreno era muy duro. Seguramente buscaron una zona de fractura natural del terreno para poder facilitarse la labor. Por aquí continúa la galería. Y aquí vemos una diaclasa, la fractura natural del terreno que los excavadores buscaban para facilitar la labor de avance. Y en este pozo de registro vemos cómo el terreno arriba es mucho más inconsistente, lo que obliga a abrir la excavación según se va ascendiendo. Si la anchura de las bocas de los pozos de registro aumenta con la altura de estos, en los pozos de registro más profundos, estas bocas llegan a alcanzar unas dimensiones muy considerables. Esta boca, ya cegada, corresponde con un pozo de registro de 60 metros de profundidad. Y aquí cabría un camión. Solo ejecutar este pozo supone un trabajo impresionante. Si la distancia media entre pozos es de unos 50 metros, se debieron ejecutar alrededor de unos 100 pozos. Muchos de ellos de unos 60 metros de profundidad. Eso supone unos 35.000 metros cúbicos de roca excavada a mano. Algo verdaderamente colosal.
El acueducto de Albarracín-Cella es una de las grandes obras de la antigüedad que actualmente se encuentran prácticamente olvidadas. Una obra que alberga un increíble esfuerzo constructivo digno de ser admirado y considerado. Valoremos ahora la decisión de realizar un trabajo de este calibre para abastecer de agua a una ciudad tan modesta como fue Cella, que además tenía una considerable surgencia de agua junto a ella: el nacimiento del río Jiloca. Esta es una prueba contundente de que los romanos no escatimaban esfuerzos para asegurarse un agua constante y de calidad. Hasta ahora hemos conocido ejemplos de ciudades donde los vestigios, la historia y la investigación nos han permitido conocer los manantiales de los que se alimentaban, así como la longitud y el trazado exacto de sus acueductos. Pero no siempre es así. A veces encontramos acueductos que son verdaderos misterios. A unos 100 kilómetros al sureste de Cella encontramos el enigmático acueducto de Chelva. Este acueducto recibe el nombre de este pequeño pueblo de España, que es donde se encuentra la parte conocida del trazado. No ha podido recibir el nombre de la ciudad a la que suministraba porque es algo que en la actualidad se desconoce. Chelva, a pesar de encontrarse en un territorio mediterráneo de escasez de agua, es una ciudad privilegiada en esta cuestión. Tiene tantas fuentes naturales que incluso hay una ruta turística que las une para poder visitarlas. Con toda probabilidad, alguna o varias de estas fuentes fueron aprovechadas por los romanos para alimentar al acueducto. Esta fuente, por la cota en la que se encuentra, es una buena candidata, la llamada Fuente de la Gitana. Perdidos entre los bosques y las montañas de Chelva, podemos contemplar importantes restos de arquerías. Muchas de estas arquerías están destruidas no porque no hayan resistido el paso del tiempo, sino principalmente por el expolio de sus sillares sufrido durante siglos. Aquí tenemos, sin embargo, estas arquerías excelentemente conservadas. Se construyeron para salvar este impresionante barranco. Una vez fuera de uso el acueducto, los cajeros que transportaban el agua fueron destruidos y se utilizó durante siglos para pasar mulos y personas. Esta posible función y lo inhóspito del lugar, añadido a su difícil acceso, han preservado a esta arquería del expolio de sus piedras. Transportar estos pesados sillares por este abrupto lugar, a pesar de la excelente calidad de su piedra, es demasiado costoso. Un trabajo que, sin embargo, no disuadió a los constructores para traer hasta aquí estos pesados bloques de roca desde una gran distancia, ya que el tipo de roca de estos sillares no se corresponde con el de las rocas del lugar, que son de muy mala calidad para la talla. Un poco más adelante de este desfiladero, se encontraron con la cresta de esta montaña, y para superarla, podemos ver aquí una interesante solución constructiva. Para atravesar esta cresta, los romanos pensaron en la solución de un túnel. Sin embargo, los peligrosos agrietamientos de esta roca les obligaron a cortar toda la cresta hasta arriba, en toda la altura.
solo se conservó la solución del túnel en estos pocos metros. Podemos observar el gran número de grietas y fracturas y la inconsistencia de la roca. Este túnel debió dar más trabajo del que los ingenieros romanos pensaron inicialmente. Estas dificultades se evidencian en muchos tramos del acueducto, donde magníficas galerías atajan y perforan las escarpadas laderas. Los motivos por los que el acueducto de Chelva fue construido, las fuentes de las que se alimentaba gran parte de su trazado y la ciudad a la que suministraba son todavía hoy un misterio. Podemos sospechar que la ciudad de destino pudo ser la antigua Edeta, la actual población de Liria, donde se han encontrado restos de importantes complejos termales. Pero en realidad aún no lo sabemos. Sin embargo, un detallado estudio aplicando las reglas de diseño y nivelación que conocemos de los acueductos podría despejar estas incógnitas. Estamos al final de nuestro recorrido. En este documental hemos aprendido lo que es un acueducto, las reglas que rigen su diseño y la dificultad que representa su aplicación. Hemos reflexionado sobre la necesidad de obtener mapas precisos para la planificación de la obra y, por lo tanto, la necesidad del dominio de la ciencia topográfica. Hemos visto los conocimientos y las técnicas necesarias para construir e impermeabilizar los canales, perforar los túneles, levantar las arquerías y distribuir el agua. Ha quedado patente que estos esfuerzos respondían a la exigencia de suministrar caudales abundantes de agua de calidad a las ciudades romanas. Lo hemos visto en acueductos de gran dificultad constructiva, cuyo destino eran ciudades muy modestas. Comprendemos ahora en todo su alcance la frase de Plinio: son las aguas las que hacen la ciudad. Ninguna ciudad era fundada allí donde el agua de un buen manantial no podía llegar. Admirando estas obras y valorando los esfuerzos que en ellas se invirtieron, rendimos merecido homenaje a los ingenieros y constructores romanos. Un ejemplo más del espíritu del ser humano por superarse y dominar los elementos y por su capacidad para esforzarse y alcanzar determinadas metas. Los acueductos de Tiermes, de Albarracín y de Chelva son obras impresionantes, dignas de admiración. Pero en realidad son ejemplos modestos del imperio. Incluso el gran acueducto de Nimes empequeñece ante los grandes alardes constructivos que supusieron los mayores acueductos del mundo romano. Ejemplos verdaderamente sobrecogedores y apasionantes que llenarían sin duda alguna muchos documentales. Veremos algunos de ellos en la segunda parte de Ingeniería Romana, Acueductos.